Hermanos, yo espero que no pierdan el seguimiento, que estén conscientes de cómo vamos avanzando con las predicaciones. Desde ya de fin del año pasado que vimos el Evangelio de Marcos, cómo hemos ido avanzando, Gálatas y ahora las dos cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y hoy, hermanos, llegamos al final de esta segunda carta a los tesalonicenses. Y ya saben, no debemos perder de vista el contexto. Los hermanos de aquella iglesia estaban avanzando bien, y hasta podríamos decir estaban avanzando muy bien. Tenían muy poco tiempo en el Evangelio. Pablo llegó, les predicó, se convirtieron, pasó poco tiempo, tuvo que salir Pablo repentinamente por la persecución que había. Pero la iglesia, a pesar de ser joven o niña, bebé en el Señor, estaba avanzando muy, muy bien. Pero como ya dijimos, estaban en medio de gran tribulación por causa de esa fe. Ellos habían aprendido y esperaban anhelantemente, vehementemente, esperaban el regreso del Señor Jesucristo. Pero ya saben que precisamente ellos sabían lo que iba a suceder, pero por lo que ellos estaban viviendo, ellos empezaban a dudar si acaso el regreso ya había sucedido y ellos se habían quedado, porque estaban padeciendo gran tribulación. Y ellos dudaban acerca de si su esperanza había sido real y verdadera. Y por eso es que Pablo les escribe para ayudarlos sobre estas dudas. Pero sobre todo les escribe para animarlos a que ellos sigan fieles al Señor, y que sí, sigan fieles y firmes, esperando ese momento en el que el Señor se iba a manifestar. No sabían cuándo exactamente pasaría. De hecho, nadie lo sabía. Dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra que ni Él mismo, ¿verdad? Solo el Padre lo sabía. Nadie sabía cuándo exactamente el Señor regresaría. Pero el punto ahora era que mientras ese regreso sucedía, la iglesia no podía estar inactiva, solamente ahí esperando el momento en que sucediera. Ellos deberían de ocuparse en algo y deberían de ocuparse en lo correcto. Hermanos, constantemente nosotros les hemos insistido en la importancia de ese evento maravilloso que será el regreso del Señor. Y al predicar sobre estas dos cartas a los tesalonicenses, pues les hemos recordado, ¿verdad? Porque el texto nos ha llevado ahí, les hemos recordado de las enormes bendiciones que nosotros tendremos cuando eso suceda. Sin embargo, hermanos, yo quisiera preguntarles, aprender esto, repasar esto, conocer esto, ¿de verdad causa mella en ustedes? ¿De verdad es importante? ¿Les emociona cada que oímos que el Señor regresa y que no tarda y que lo esperamos cualquier día? ¿De verdad causa mella en ustedes? ¿De verdad esperan, anhelan el regreso del Señor? ¿De verdad lo anhelan? Miren, es importante porque al igual que los tesalonicenses, quizás nosotros podemos tener actitudes incorrectas ante ese glorioso evento. Aunque hoy, tal vez no por estarlo esperando, ¿verdad?, sino por vivir como si no fuera a suceder. Sino por vivir porque a lo mejor sí lo escuchamos, lo sabemos, ahí dice la Biblia, pero en realidad, pues quién sabe si vaya a suceder, o quién sabe, como ya pasaron 2000 años y no regresa, bueno, a lo mejor es un evento que ya no es tan importante para muchos. Y tal vez por eso es que nosotros tengamos actitudes incorrectas. Miren, hermanos, en el pasaje que hoy nos toca meditar, capítulo 3,
de la segunda carta a los tesalonicenses. En este pasaje, hermanos, nosotros vamos a aprender qué es lo que la iglesia de Tesalónica debería hacer mientras el Señor regresaba. Y evidentemente, pues esto nos debe llevar a que nosotros también aprendamos lo que nosotros debemos hacer mientras el Señor regresa. Y la primera cosa que vamos a encontrar, versículos 1 al 5 de este capítulo 3, mientras el Señor regresa, punto 1, nosotros debemos ocuparnos del extendimiento de su palabra. Ocuparnos del extendimiento de su palabra. Versículo 1, Pablo empieza diciendo, por lo demás. Es decir, Pablo está conectando lo que va a decir con lo que acaba de escribir. Él ya, una vez que le ha escrito a los hermanos de Tesalónica, les ha animado, esperando que los hermanos ya estuvieran tranquilos y en paz, sabiendo que ellos no estaban de ninguna manera padeciendo los juicios del día del Señor, y una vez que ellos estuvieran con esta enseñanza y con esta tranquilidad, ahora Pablo les dice, por lo demás, ya saben que no están ahí, por lo demás, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue? Bueno, les dice en primer lugar que deben de orar, deben de ocuparse en orar. Y dice Pablo, oren por nosotros, es decir, Pablo no solamente pide oración por él, sino pide oración por su equipo misionero, ¿verdad? Eso es lo más natural que podemos entender, que en este caso era por Pablo, por Silas y por Timoteo. Y Pablo les da un doble propósito de esta oración. Oren por nosotros y pidan esto, y les marca dos cosas. La primera es, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Ese es el primer punto de oración. Y el segundo es, para que seamos librados de hombres perversos y malos. El primero de estos propósitos, bueno, no tiene un carácter personal necesariamente. Está pidiendo Pablo, oren por nosotros, pero el primer punto no tiene que ver con ellos precisamente, porque tiene que ver con el deseo de Pablo. Y el deseo de Pablo es que mientras el Señor regrese por su iglesia, él desea estar ocupado en la tarea que le ha sido encomendada, que es la de predicar el Evangelio. Y desea que esa palabra sea extendida rápidamente, que corra, dice. Es decir, que muy rápido se extienda. Y entonces, cuando la palabra se extienda, que se implante en los corazones de los oyentes y que produzca salvación, que produzca conversión en aquellos que oyen esa palabra, para que de esa manera entonces la palabra sea glorificada, que corra y sea glorificada. Y Pablo no tiene mejor ejemplo que el de los tesalonicenses mismos. De acuerdo a lo que hemos venido viendo en estas dos cartas, ¿se acuerdan? Allá al principio de la primera carta, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que predicaba el Evangelio, habían recibido el Evangelio, ya había habido tal conversión en ellos que era evidente a todos los que le rodeaban. Esa conversión se había producido y ellos estaban predicando de tal manera que Pablo dijo allá al principio de la primera carta, nosotros ya no tenemos necesidad de predicar nada. Porque cuando nosotros llegamos, ellos ya dan testimonio de lo que Dios ha hecho en ustedes. Por eso no había mejor ejemplo, y por eso Pablo está diciendo aquí que la palabra corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Que de esa manera todos se conviertan de esa manera tan clara y tan contundente. Versículo 2. El segundo propósito de la petición de oración de Pablo, este sí ya es de carácter más personal, porque él dice, oren por nosotros para que el Señor nos libre de hombres perversos y malos. ¿Qué significa esto? Hombres perversos, literalmente significa hombres que están fuera de lugar, hombres que son inapropiados. Y hombres malos, pues significa
hombres que realmente son malignos, en los cuales hay una maldad tremenda. Es decir, de otra manera, se puede decir que son agresivamente impíos, están en contra de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Esos hombres que están tan fuera de lugar que se vuelven agresivos en contra de Dios. Ese era el tipo de hombres por los que se estaba pidiendo. Pablo pedía que fueran librados de estos. ¿Por qué? Porque estos realmente se volvían enemigos del Evangelio. Eran hombres que estaban siendo usados por Satanás para intentar, por todos los medios que pudieran, impedir que el Evangelio fuera predicado. Hombres con los que el mismo Pablo se había enfrentado allí en Tesalónica. ¿Se acuerdan lo que hemos visto y podemos ver en el libro de los Hechos? Hombres ociosos, malos, que habían hecho una revuelta para ir en contra de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y estos se oponían al Evangelio precisamente porque ellos no habían obedecido esa palabra, porque ellos no habían creído en esa palabra. Y vean cómo dice allí el final del verso 2, porque no es de todos la fe. No todos van a creer. Y evidentemente, si no creen, entonces siguen en su condición de enemigos de Dios y por eso tienen tal comportamiento malvado. Verso 3. Ahora parece que Pablo deja de hablar de sí mismo, de hecho lo hace, deja hablar de sí mismo, y entonces le dirige palabras a los tesalonicenses. Y les dice que el Señor es fiel y que los afirmará y guardará del mal. Miren, pareciera a primera vista como que Pablo está hablando de una cosa y de repente brincó a otra sin más ni más. Pero no es así. Pablo definitivamente sigue en la misma línea de pensamiento. Solo está dejando de centrarse en lo que le será pedido para que él pueda predicar, ¿verdad? Que no tenga oposición en la predicación. Y ahora está hablando de otra cosa, pero es en la misma línea. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, lo acabamos de recordar, era una iglesia que de verdad predicaba el Evangelio. Y por causa de esa predicación, ellos estaban siendo atribulados por su fe. Es decir, esos hombres malos y perversos estaban haciendo mella en la iglesia de Tesalónica. Ellos sabían de qué estaba hablando Pablo al hablar de este tipo de personas. Y por eso Pablo ahora les dice, bueno, ustedes sí están predicando, ustedes lo están haciendo y ustedes saben qué oposición hay. Bueno, por eso les dice, pero fiel es el Señor. Ustedes no se preocupen, sí, se van a enfrentar a eso, se están enfrentando a eso, pero el Señor es fiel y Él los va a afirmar y los va a guardar del mal. Es decir, los va a sostener, los va a mantener firmes y sí, va a librarlos de aquellos malignos. Versículo 4. Pablo ahora manifiesta confianza en ellos. Desea que el Señor les libre, desea que estén fieles en Él, pero él está confiado y dice que en esa confianza, dice, pero yo estoy confiado porque yo sé que ustedes siguen siendo obedientes a lo que les he mandado. Y no solo ahorita, ustedes van a seguir siendo obedientes a los mandatos que yo les he dado. Pero noten que esa confianza no es una confianza sin sentido, sin base, sino que es una confianza que se basa en el Señor. Tenemos confianza en vosotros respecto del Señor. En eso estaba confiando, en que la obra del Señor era la que estaba actuando en la iglesia de Tesalónica y por eso se iban a mantener obedientes a los mandamientos. Versículo 5. El deseo de Pablo era que el Señor encaminara sus corazones, es decir, todo su ser, todo el ser de los hermanos de Tesalónica fuera dirigido a aquello que era correcto. Y hay muchas cosas que son correctas delante de Dios, pero en este versículo encontramos específicamente dos.
Y la primera de ellas es que desea Pablo que los tesalonicenses sean encaminados al amor de Dios. Y la segunda cosa es a la paciencia de Cristo. El amor de Dios. ¿Dónde podrían estar aquellos hermanos más seguros sino en el amor de Dios? ¿De qué manera podrían resistir a los perversos y malignos que se oponían a ellos si no era estando en el amor de Dios? Ese amor de Dios que los había salvado, que definitivamente los iba a sostener y que finalmente los conduciría a su glorificación final, a la reunión con el Señor, al reposo de su tribulación. Pero también deberían permanecer en la paciencia de Cristo. Soportar la tribulación con el ejemplo del Señor Jesucristo. Si alguien había padecido en este mundo, había sido el Señor Jesucristo mismo. Pero Él todo lo soportó con paciencia, todo, con la mirada puesta en el Padre, deseando hacer su voluntad, mirando más allá de la misma tribulación, a lo que le esperaba después de la cruz, según lo encontramos en Hebreos capítulo 12. Ese era el ejemplo que los tesalonicenses deberían seguir para permanecer firmes en la tribulación. Entonces, hermanos, en resumen, encontramos en estos versículos que mientras el Señor regresara, Pablo y los hermanos de Tesalónica deberían estar ocupados en la oración para que el Evangelio se esparciera con rapidez y efectividad, produciendo resultados de salvación en los hombres, glorificando a Dios por la obra de salvación. Como tal salvación no iba a ser recibida por todos, aquellos incrédulos que se opondrían al Evangelio, también tenían que ser acallados por el Señor mismo. Y por eso la oración tenía que ampliarse y tenía que incluir el ser librados de tales hombres, pero no por el temor propio, no para que estuvieran bien, no para que no les pasara nada a ellos, sino para que el objetivo de que la palabra fuera predicada y que la palabra produjera fruto se cumpliera. Deberían tener confianza en el Señor, en que ellos serían guardados del mal y del maligno. Y la manera de sostenerse era aferrándose al amor de Dios y a la paciencia del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas y cuántas veces les hemos insistido en que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas celestiales, no en las terrenales? Se los hemos dicho infinidad de veces. Y saben, lo seguiremos haciendo. Porque la Biblia está llena de esta perspectiva celestial para los cristianos. Y en este pasaje otra vez aparece esta visión. Hemos hablado, siguiendo las cartas y en muchas otras ocasiones y en muchas otras predicaciones, hemos hablado de lo que sucederá cuando el Señor arrebate a su iglesia y cuando se manifieste al mundo. Cuando Él se manifieste al mundo será malo, muy malo para el mundo incrédulo. Será muy malo para ellos. Pero para nosotros, y si de veras lo entendemos, para nosotros será excelsamente grandioso. Y hermanos, deberíamos de verdad entender esto y tenerlo muy claro y muy presente. Si lo entendemos y lo creemos, si de verdad lo creemos, entonces no habría razón alguna
por la que ese evento del regreso del Señor no fuera el evento que más estuviéramos esperando nosotros, que lo estuviéramos esperando con gran anhelo. ¿Lo están esperando, hermanos? ¿De verdad lo están esperando? Yo espero que sí. Pero, ¿y mientras tanto? Mientras eso sucede, bueno, mientras el Señor regresa, debes preocuparte y ocuparte de que la palabra del Señor se extienda y produzca la salvación de los que aún son incrédulos. De eso te debes ocupar. Mientras el Señor regresa, ocúpate de la predicación del Evangelio. Tú debes orar por eso. Pero no solamente debes orar para que pase, debes ocuparte de hacerlo. Debes de estar consciente que vas a tener oposición. Y a veces una fuerte oposición. Y entonces tu oración debe incluir que el Señor te libre de esos hombres malos y perversos que se oponen a la predicación del Evangelio. Hermano, ¿tú haces esto? ¿Tú oras por esto en las mañanas? ¿Sabes? Es bien común cuando estamos en alguna clase y, hermano, tú oras, sí, yo me levanto y lo primero que oro le doy gracias a Dios porque me da un día más de vida. Bueno, de entrada, pues está bien, pues, pero ¿y si ya no abres los ojos? Si te mueres dormido, ¿qué pasa? ¿Dónde vas a abrir los ojos? ¿No en la presencia del Señor? A veces pareciera que le damos gracias a Dios por estar aferrados a este mundo. Gracias, Señor, que me diste un día más de vida. Como si morirnos nosotros fuera una desgracia, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Pero bueno, despertamos por la mañana, Señor, gracias porque me das un día más de vida. Gracias por mi familia. Yo te pido que nos cuides durante ese día, que bendigas, que nos lleves y nos traigas con bien. Y ahí va la oración. Alguien ora, Señor, yo te pido que este día quites todo obstáculo para que yo le pueda hablar a alguien de tu palabra. ¿Alguien ora así en las mañanas? Me temo que no, ¿verdad? Pues hermano, mientras el Señor regresa, tenemos que ocuparnos de la predicación de la palabra. Entonces tu oración debe incluir, antes que pedir por tu bienestar, es pedir que puedas predicar el Evangelio en ese día. Confiando en el Señor, diciéndole que confías en Él, porque Él va a cuidar de ti y Él te va a librar de esos hombres malos, de esos hombres malignos. ¿Para qué? Para que puedas cumplir esa tarea. Y debes aferrarte al amor de Dios, ese amor de Dios que te sostendrá en medio de este mundo y de todo lo malo que eso significa. Porque es malo estar en este mundo, porque este mundo es malo. Ese amor de Dios que te llevará a salvo a su presencia. Porque hermano, ese es el propósito, no lo olvides. No hay otra promesa para ti en el Nuevo Testamento, para ti que eres iglesia. Para ti no hay promesa de que vas a ser prosperado y rico y bendecido y que vas a vivir sin enfermedad. No, no hay promesas de ese tipo para ti. Las promesas para ti son celestiales. Las promesas para ti es que un día llegarás a la presencia del Señor. Obtendrás bendiciones espirituales. Serás hecho semejante al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. No lo olvides. No hay otra promesa para ti. Por el amor de Dios es que tú has obtenido esas promesas. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios has sido salvo. Romanos 5:8, primera de Juan 4:10. El amor de Dios se manifestó en que envió al Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Y por ese amor de Dios es que llegarás al final. Vas a llegar a la salvación. Sí, sí la vas a obtener porque no depende de ti. Depende del amor de Dios.
Y mientras llegas allá, tú estarás protegido por el amor de Dios. Nada te va a apartar de ese amor. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, es decir, nada que puedas padecer en este mundo te puede separar del amor de Dios. Nada va a impedir que llegues a su presencia. Y sigue diciendo este pasaje, ni la misma muerte, ni nada en esta vida, ni nada de lo perteneciente al ámbito de los seres espirituales, ni ahora, ni en el futuro, te van a poder separar del amor de Dios. Tienes que agarrarte de eso. Y aún más, para seguir firme, ocupado de la predicación y enfrentándote a oposición, debes vivir en la paciencia del Señor Jesucristo. Porque se necesita fortaleza, gran fortaleza espiritual para soportar las cargas que vienen por la oposición de este mundo. Eso es paciencia. Por eso debes aprender de la paciencia del Señor Jesucristo y debes vivir siguiendo su ejemplo. ¿Qué debes hacer mientras el Señor regresa? Esto. Ocuparte de la predicación del Evangelio. Pero aún hay otra cosa que encontramos en este pasaje. Punto número 2. Mientras el Señor regresa, debemos ocuparnos en trabajar. Ocuparnos en trabajar. Versículo 6. Ya para finalizar esta carta, Pablo toca un tema que debe ser corregido en aquella iglesia. Es tal la situación que él categóricamente ordena algo a los tesalonicenses. Y esta orden, veamos ahí el verso 6, no es una orden con la autoridad propia de Pablo. Él está hablando con la autoridad que tenía del Señor Jesucristo. Esa orden consistía en que los hermanos se apartaran de todo hermano que anduviera desordenadamente y no según la enseñanza que habían recibido. Ahora entonces, 3 preguntas surgen de este versículo 6. ¿Cuál era el desorden de aquellos hermanos? Segunda pregunta, ¿cuál era la enseñanza que habían recibido? Y tercera pregunta, ¿por qué deberían apartarse de aquellos que andaban desordenadamente? Veamos. Primera pregunta, ¿cuál era el desorden de estos hermanos? Bueno, para empezar, definitivamente eran cristianos, porque Pablo se dirige a ellos o se refiere a ellos como hermanos, es decir, sí eran cristianos, eran parte de la iglesia. Pero algunos andaban desordenadamente. ¿Se acuerdan que hace 8 días se nos habló de esta palabra? Desordenadamente significa estar fuera de la línea. Es un término militar, así como que todos ven a los soldados hoy, ¿verdad? Perfectamente en formación, alineaditos. Bueno, andar desordenadamente es estar fuera de esa formación, fuera de esa línea. No se mantenían en el mismo orden que los demás. Ahora, este desorden, vean el versículo 11, consistía en que no trabajaban. ¿Cuál era el desorden? Que no trabajaban, estaban de ociosos, estaban de flojos, sí. Y por no hacer nada, se dedicaban a entremeterse en lo ajeno. Haber dicho de manera sencilla y coloquial para nosotros, andaban de metiches, eso andaban. No trabajaban y andaban de metiches. No trabajaban y no dejaban trabajar a los demás. ¿Por qué lo hacían? Miren la explicación generalizada, pero que además es la que de manera natural surge de la lectura de este pasaje y de estas cartas, es que
Ellos pensaban, estos desordenados pensaban, que debido a que el Señor ya iba a regresar, pues entonces ya para qué ocuparse de las cosas de esta tierra, ¿verdad? Si el Señor ya va a venir, ¿para qué trabajo? El Señor ya viene. Y bueno, ¿qué hago mientras? Bueno, mientras voy con el hermano, ahí pues me pongo a platicar con él, a ver qué me cuenta, y de repente, y de paso, pues a que me invite a comer, ¿no? Eso es lo que andaban haciendo. Ese era el desorden. La segunda pregunta, ¿cuál era la enseñanza que habían recibido de Pablo? Bueno, ellos andaban desordenadamente por no seguir la orden, y la orden era sencilla y en esencia la podemos encontrar ahí en el verso 10. La orden era: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Y dice ahí que Pablo se las había transmitido cuando aún estaba con ellos. Es decir, este desorden ya se presentaba desde que Pablo estuvo con ellos, que fue por un tiempo breve. Pero en este momento ya ese desorden había crecido. Ya había quizás más flojos, más ociosos, o más marcadamente lo estaban haciendo. Pero había algo importante. Pablo no solamente les había transmitido de palabra esta enseñanza. Si vemos los versículos 7 al 9, nos damos cuenta que Pablo se los había ejemplificado, lo había hecho él mismo. Dice Pablo: yo cuando estuve ahí, yo no anduve comiéndome el pan de balde de nadie, es decir, yo no anduve comiendo el pan gratis de nadie, no estuve yendo a que me sustentaran, aun cuando tenía derecho, porque era apóstol, ¿verdad? Y estaba trabajando en lo espiritual. Pero dije, yo no hice uso de ese derecho con tal de darles ejemplo. Y yo trabajé con mis manos fatigosamente, día y noche, con tal de que a nadie le fuera yo carga. Yo trabajaba para mi propio sustento, yo trabajaba para comer. Por eso el que no trabaja, que no come. Se los dijo y se los ejemplificó. Por esto, ahora directamente se dirige a los ociosos, versículo 12, y les ordena, y noten otra vez, por la autoridad del Señor Jesucristo, les ordena claramente que se pongan a trabajar. Trabajen sosegadamente. ¿Qué significa esto? Literalmente, silenciosamente. ¿Qué implica? Miren, ustedes vayan y trabajen y no anden metiéndose en lo demás. No anden de chismosos, no anden de platicadores, vayan y trabajen sosegadamente. ¿Para qué? Por ese trabajo, ustedes coman su propio pan, para que dejen de estarse comiendo el pan de los hermanos, siendo en realidad hasta una carga para ellos cuando no debía hacerlo, porque no estaban incapacitados, no tenían una necesidad verdadera, simplemente andaban de ociosos y eran carga para los otros hermanos. No había necesidad de ellos. Por eso, la tercera pregunta: ¿y para qué entonces el resto de la iglesia tenía que separarse de ellos? ¿Cuál era el propósito de separarse de los ociosos? Bueno, la orden para la iglesia era alejarse, evitarlos, pero con el propósito de disciplinarlos. Versículos 14 y 15. Señálenlo para que se avergüence, pero amonéstenlo en amor. Es decir, tenían que recapacitar. Aquellos ociosos tenían que ser apartados para que recapacitaran. Hermano, ya vine a comer, no, pues ¿sabes qué? No te voy a dar ahora. Y no les decían mentiras. No, fíjate que no tengo, fíjate que todavía no está preparado, fíjate que... No les decían mentiras. No te voy a dar. ¿Para qué? Hasta que trabajes, ¿no? Para que recapacitaran, para que entendieran ellos, para que corrigieran su mal comportamiento. Esta es la idea de las palabras en esos versículos que dicen señalar, avergonzar y amonestar.
Miren, pretextando una falsa y sobre todo una incorrecta visión de lo espiritual, algunos en la iglesia de Tesalónica no trabajaban. Estaban de metiches y eran carga para los hermanos. Era cierto que los tesalonicenses esperaban el regreso inminente del Señor Jesucristo, pero Pablo corrige y lo hace fuertemente a aquellos que están de flojos, ordenándoles que mientras el Señor regresara, ellos tenían que ponerse a trabajar. Hermanos, lo que aquí estamos encontrando es que algunos en esa iglesia tenían una actitud incorrecta hacia el trabajo. Y tenían una actitud incorrecta por el mal entendimiento del regreso del Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, igualmente, por un mal entendimiento del regreso del Señor, y le podríamos sumar un mal entendimiento de las cosas espirituales, también hay cristianos que tienen una actitud incorrecta hacia el trabajo. Creo que es poco probable que hoy haya flojos, haya quien no quiera trabajar porque esté ahí esperando que el Señor regrese. Yo creo que no es así, ¿verdad? Porque como ya dije hace rato, pues parece como que no es algo que esté en la mente. Pero lo malo es que sí hay cristianos, y voy a hablar ahora de los cristianos de otra iglesia, ¿para qué? De unos hermanos de otra iglesia. Sí hay cristianos perezosos, ociosos, holgazanes, comodinos, mantenidos. Qué palabra tan fea, ¿verdad? Pero sí los hay, mantenidos, o como les quieran llamar. Pero esto no puede ser así. Esto no debe ser así. Todo buen cristiano debe trabajar. Y todo buen cristiano debe ser un buen trabajador. ¿Por qué? Miren, para empezar, nosotros encontramos allá al principio, en Génesis 2, versículo 15. Nosotros encontramos que cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardara, es decir, que se encargara de cuidarlo, que el huerto estuviera bien y se dedicara a trabajar en ello. Es decir, Dios puso en el huerto al hombre y lo puso a trabajar. Y eso lo hizo antes de que el pecado entrara en el mundo, Desde el principio Dios puso al hombre a trabajar. Miren, por otro lado, leemos también allá en los 10 mandamientos, capítulo 20 del libro de Éxodo, específicamente en el versículo 8, encontramos que hay que santificar el día de reposo. Santificarás el día de reposo. Y en los versículos 9 y 10 nosotros encontramos que tal día es el día séptimo, en el cual se debe descansar, reposar, para dedicarlo a Dios. Pero en esos versículos encontramos algo que, bueno, ciertamente nunca ha estado como incluido en el mandamiento, pero yo no sé, yo desde hace un tiempo, que yo no sé si el mandamiento incluya esto. ¿Qué dice? 6 días, ¿qué? Trabajarás. Ay, les da flojera hasta hablar, ¿verdad? 6 días trabajar, les da tanta flojera trabajar en la semana. 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás al Señor. Siempre hemos escuchado que el mandato es que el séptimo día hay que dedicarlo, y es verdad. Pero no sé, a mí me suena como que el mandato incluye que te pongas a trabajar 6 días, 6 días. Un buen entendimiento de las cosas espirituales te conducen a trabajar. Pero 6 días, Bueno,
Hay algunos que no entienden esto, pero hay otros que por un mal entendimiento de lo espiritual, y decíamos no precisamente por el regreso del Señor, pero por un mal entendimiento de las cosas espirituales, o quizás como un buen pretexto de esas cosas espirituales, son flojos. Me explico. Les hemos dicho muchas veces, y es verdad, que lo material no debe ser lo importante, y eso es verdad. Pero entonces, no falta quien dice, bueno, como lo material no es lo importante, bueno, pues entonces no hay que trabajar, ¿verdad? ¿Para qué me afano en esas cosas si lo material no es importante? Y no se preocupan por trabajar o por trabajar como deben. Pero una vez más, esto es incorrecto. Porque el trabajar está dentro del plan divino. Otros se van al extremo contrario. Ciertamente no tienen en mente el regreso del Señor y tampoco son perezosos, pero se van al otro extremo porque son afanosos en el trabajo, porque son indiferentes al regreso del Señor y descuidan todo lo espiritual con tal de ocuparse en lo material. Es que hay que trabajar. Y si tienen que trabajar el séptimo día, no importa. Es que es el trabajo. Es cosa de trabajo. Y el trabajo está sobre todo, ¿verdad? Y sí es cierto. Para estos, el trabajo está sobre todo. Vuelven al trabajo la prioridad de sus vidas. Viven como si las cosas espirituales no fueran importantes, si fueran secundarias, o como si el Señor cuando regrese, pues no los va a ocupar, no los va a encontrar ocupados en lo que debe. Mientras el Señor regresa, hermano, segunda cosa, tienes que trabajar. Trabajar para sostenerte a ti mismo, para no ser carga a nadie, para ayudar a los verdaderamente necesitados, pero sin volver el trabajo y lo de ahí obtienes, lo que de ahí obtienes, sin volver eso el centro de tu vida. Concluyamos el día de hoy. Hermanos, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿De venir el domingo al templo y ya? Saben, es vital responder adecuadamente esta pregunta. ¿De qué se trata la vida cristiana? Y es vital hacerlo porque esto nos llevará a vivir una vida plena de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Me he hecho esta pregunta muchas veces. Tiene mucho tiempo que me pregunto de qué se trata la vida cristiana. Y lo hago, hermanos, sinceramente, no tanto por obtener una respuesta para mí mismo, sino porque mi deseo es poder entender lo que la palabra de Dios nos dice para poder enseñarles a ustedes. Para que ustedes puedan entender de qué se trata la vida cristiana, más allá de entender, de escuchar cada domingo una explicación de la palabra de Dios, entiendan cómo deben aplicar eso a sus vidas, porque eso es importante. ¿De qué se trata su vida a partir de que salen de aquí dentro de unos minutos? Y hasta el próximo domingo que regresan a este lugar. ¿De qué se trata? ¿Qué tienen que hacer? Hasta el momento yo encuentro, hermanos, que tal respuesta tiene varios matices, pero que todos apuntan a la misma esencia, todo lo mismo. A esa esencia que quiero ratificar en este momento al concluir las predicaciones de estas dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. La plenitud de la vida para nosotros no se encuentra en este mundo,
De hecho, hemos sido sacados de en medio de este mundo para alcanzar salvación, para alcanzar vida eterna, para alcanzar grandes bendiciones espirituales que el Señor nos tiene preparadas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso, en este mundo nosotros tendremos aflicción, pero hallaremos reposo y plenitud de vida eterna cuando el Señor se manifieste. Por eso es que el momento que más deberíamos anhelar es el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? De vivir bajo la visión del Señor, de vivir bajo el anhelo de estar esperando el regreso, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros se cumplirá totalmente. Y mientras eso sucede, como hoy hemos aprendido, nuestra vida cristiana se trata de ocuparnos en el extendimiento de la palabra del Señor. Orando por eso, orando por los hermanos, orando por nosotros mismos, para que lo podamos hacer, para que seamos librados de cualquier obstáculo, para que el Señor nos sostenga, nos afirme, para que nos podamos mantener en su amor, pacientes como el Señor Jesucristo. Y se trata, la vida cristiana, de ocuparnos en trabajar con esmero, sin que eso sea la meta de tu vida, sin que descuides las cosas espirituales, sin que las pongas por encima de lo espiritual, sino que te ocupes de trabajar con esmero durante 6 días para que obtengas tu sustento, para que no dependas de nadie, para que no seas una carga para nadie, e inclusive para que tú mismo tengas que compartir con aquellos que verdaderamente tienen necesidad, no con los ociosos, sino con los que de veras tienen necesidad. De eso se trata la vida cristiana. Les he dicho en las clases, algunos de ustedes, lo he repetido, ya dentro de poquito, durante unos pocos meses adelante, voy a cumplir 60 años, 60 años de vida, 47 años de cristiano. A los 13 años de edad, el Señor me salvó. 47 años de cristiano y 15 años de pastor. Y durante ese tiempo, hermanos, el Señor me ha concedido el privilegio de aprender muchas cosas. Y no ha sido fácil, me he tardado mucho tiempo en aprender muchas cosas. Por eso les he dicho que mi deseo es que ya que a mí me ha costado tanto tiempo, yo no quiero que a ustedes les cueste el mismo tiempo. Y por eso quiero transmitirles la enseñanza. Y por eso mi preocupación que les decía hace rato, para enseñarles, para transmitirles inclusive lo que el Señor ha permitido y me ha permitido experimentar, para que ustedes aprendan más rápido y puedan crecer más pronto y puedan producir más fruto. Porque saben, después de ese tiempo, yo hoy estoy plenamente convencido de que si nosotros nos ocupamos de poner solo la mira en las cosas del Señor, solo la mira en las cosas espirituales, solo la mira en su regreso, y nosotros nos ocupamos de predicar el Evangelio y de vivir vidas santas delante de Él, y de ocuparnos de estar trabajando adecuadamente sin que el trabajo sea lo que no debe ser. ¿Sabes? Si hacemos esto, nuestra estancia en esta tierra será una vida plena de paz y gozo. Te lo aseguro, estoy convencido de eso. Tendremos vidas plenas de paz y gozo a pesar de las circunstancias en medio de las cuales nos encontremos.
porque durante todo este tiempo, sí, también me ha tocado padecer muchas cosas que no han sido agradables, pero todas han sido superadas, porque el Señor ha sido fiel. Y yo quiero que sea la misma experiencia que ustedes tengan, sin esperar tanto tiempo, de una vez. De eso se trata la vida cristiana, de mirar al Señor, de esperar su regreso, de poner la mira en las cosas celestiales, no en las terrenales. Y las terrenales solo para que podamos tener nuestro sustento. Al llegar al final de esta carta, hermanos, que implica muchas de estas cosas, yo espero que la enseñanza quede clara. A partir del próximo domingo estaremos empezando la primera carta a los Corintios. Una carta muy, muy práctica. Una carta que corrige muchas malas cosas que tenía la iglesia de Corinto y que nos va a ayudar en este mismo sentido, a que vivamos conforme el Señor quiere, que aprendamos de qué se trata la vida cristiana y que corrijamos aquellas cosas que no están bien en nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga.